amistad y la cooperación entre los pueblos se puede vivir en un mundo mejor y hacer realidad la fraternidad. Y nosotros vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba, al pueblo hermano de Cuba y a su gobierno. Si yo a Cuba le cantara una canción, tendría que ser un son revolucionario. Los testimonios del licenciado René Ortiz Muñiz y de su esposa Edna Aldama Muciño, junto a sus hijos René y Canek, nos permiten conocer parte de la vida de la prestigiosa familia de origen español de la doctora Piedad Semitiel, junto a su esposo Pedro Farré, a sus hijos Albita y Andrés, y no podíamos olvidar a su padre, el doctor Andrés Semitiel. Todos solidarios con Cuba. La historia de Cuba está marcada por la solidaridad. Es uno de los pilares importantes que nos ha permitido llegar a donde estamos. El doctor Andrés Semitiel participó en el proceso de sanidad militar en las guerras de África que España desarrollaba en ese periodo, donde de Marruecos nació la doctora Semitiel. Después este doctor se trasladó con su familia para Murcia, participó en la fundación del Partido Socialista Obrero Español y en la Guerra Civil Española, donde fue comisario político. Bueno, hablar de la doctora Piedad Semitiel, Nachi, para los amigos, es hablar de la mejor España y del mejor mundo, de las mejores personas, una humanista en todo el sentido de la palabra, ver cómo trataba a toda la gente por igual, sin importar nada. Eso fue para mí una enseñanza del humanismo que fue esta gente de la República Española que afortunadamente vino exiliada a México. Nachi es, para mí, el humanismo. Gracias a ella conocí lo que era ser una persona íntegra, una persona muy humana. Llegó a Cieza, mi hermana tenía meses y yo tendría 4 años. Entonces, claro, llegamos, un pueblito encantador, una paz inmensa, los niños jugando en la calle, como en aquella época. Y en 1940 salieron por la solidaridad mexicana del general Lázaro Cárdenas a México. A pesar de que llegó a México con 9 años de edad, no olvidó la cultura, las costumbres, las tradiciones españolas y a la vez asumió las mexicanas. Es decir, que es donde ella siguió las huellas de su papá y se formó como médico. La doctora Piedad Semitiel es un personaje realmente importante en la historia de México y de Cuba. Siendo refugiada republicana española, tomó a México y a Cuba como su patria. Desde la lucha en la Sierra Maestra, la familia se integra en defensa de Cuba. En el año 1960
la doctora Semitiel viaja en una delegación de mujeres a nuestro país y se vincula a la dirección de la FMC, donde estaba la heroína Vilma Espín. Y este viaje genera una impresión extraordinaria y un compromiso de lucha con nuestro país. Cuando Cuba es agredida en 1961, Playa Girón y Playa Larga, el esposo de la doctora Semitiel, Pedro Farré, y su cuñado, o sea, el esposo de la hermana de la doctora Semitiel, Carlos Aguilar, se van a la embajada cubana formando una brigada para venir a combatir a nuestro país, y esto impacta, por supuesto, a toda la familia. El gobierno de Estados Unidos, por el cruel bloqueo inhumano que mantiene a nuestro país desde hace 60 años, se negó a vender el interferón, que era muy novedoso en ese momento para los enfermos de cáncer, y se le pidió a la doctora Semitiel comprar esos medicamentos para que llegaran a Cuba. Fue el primer gesto de solidaridad en ese campo de la ciencia. Y bueno, los compañeros nos plantean de qué se trata, entonces nos movilizamos, mi hijo y yo, el doctor Farré y yo, a ver cómo organizamos todo esto. Hacemos las historias clínicas inventadas, obviamente, porque no recuerdo que hubiera ningún caso, o tal vez la inventé. Inventé la historia clínica, inventamos un nombre, edad del niño, fecha de nacimiento, todo esto. Y bueno, nos presentamos con esto. Ya sabían, Andrés se pone de acuerdo por teléfono con esta dirección del interferón en Tampa. Y bueno, pues tomamos el avión, nos dirigimos allá y nos fueron a recibir. Seguramente que Andrés se comunicó por teléfono. Es decir, llegamos tal día a tal hora, porque fueron a recogernos, nos llevaron al hotel, y creo que al día siguiente, si mal no recuerdo, ya nos citan en el laboratorio, en interferón. Y bueno, entonces nos reciben muy bien, por cierto, nos reciben muy bien. Y va Andrés delante platicando con el director de aquel laboratorio y explicando sobre el interferón, lo que habían logrado, lo que habían hecho, en qué consistía, toda una explicación, la verdad, muy detallada. Y yo detrás, escuchando lo que iban diciendo, aunque entendía la mitad, pero yo detrás anotando los nombres de los fabricantes y de los nombres del instrumental o de las maquinitas que usaban para extraer el interferón. Bueno, salimos de allí, muy atentamente, nos dieron una serie de folletos, y creo que al día siguiente regresamos otra vez al laboratorio. Y dije, bueno, pues no recuerdo si Andrés dijo, bueno, nos debían dar alguna muestra, o si lo dije yo, o si la ofrecieron ellos. La cuestión es que nos trajimos una muestra de un reactivo, algo que le hacía falta como para desarrollar aquel fármaco, y nos lo dieron una muestrecita en un frasquito ámpula, en una cajita aislada totalmente del refrigerador, y bueno, pues nos regresamos para México, y cuando tocó el avión, tocó tierra mexicana, respiré. Bueno, la cosa es que regresamos a México, en el mismo aeropuerto, porque ya sabían, Andrés se comunicó, porque ya sabían el vuelo que llegábamos ya a tal hora, no sé, American Airlines, no recuerdo qué compañía era. Llegamos a México y en el mismo aeropuerto nos esperaban unos compañeros, pues nada más traspaso de la cajita, aquí está, y ellos tomaron luego Cubana Aviación para llevarse a Cuba el producto. Un poco tiempo después, no recuerdo exactamente el día, sale en la prensa que ya Cuba puede producir el interferón. Esto tiene su historia, como yo he explicado otras veces. Realmente experimenté una gran satisfacción al escuchar en la tarde de hoy al doctor Clark, eminente médico norteamericano, y le pregunté, dígame, ¿cuál es el estado actual de las investigaciones en Estados Unidos en la lucha contra el cáncer?
Y fue la primera vez que él me habló de las investigaciones que estaban haciendo con el interferón. Pidió que le enviáramos un médico para que conociera las investigaciones que se hacían. Yo por precaución envié 2, porque lo que en derecho, lo que abunda no daña. Y lo recibió el doctor Clark, le explicó todas las investigaciones que estaban haciendo. Y los compañeros regresaron muy entusiasmados. Gracias a la visita, hicieron contacto con el centro que estaba produciendo interferón en Dinamarca, en Finlandia. Gracias a esa visita se hizo contacto con otra persona que fue el doctor Kantel de Finlandia. Se hizo contacto con él, le dijimos que queríamos conocer las técnicas de producción del interferón y también invitó que enviáramos 2 técnicos, 2 investigadores. Y siguiendo el mismo principio, le enviamos 6. Lo recibió los 6 y estaba encantado porque vio que los compañeros fueron con mucho interés. En menos de 2 semanas le enseñaron los principios esenciales de la técnica y mientras ellos estaban allá se montó el primer laboratorio. En una casa de protocolos hizo el primer laboratorio. Esa es la historia. Y en aquel primer laboratorio, el 28 de mayo del 81, 28 de mayo, 5 meses y medio, menos de 5 meses y medio después de mi entrevista con el doctor Clark, ya ellos habían producido el primer interferón. Vamos, mi hijo el doctor, su esposa y yo, era el primer seminario internacional sobre interferón en La Habana. Y entonces preguntamos, estaban recién casados, a mí me sabía muy mal que se separaran. ¿Le podrían dar visa aparte del doctor y a mí, a la esposa del doctor? Lo arreglaron en el consulado, en la embajada, no sé cómo le hicieron, pero le dieron visa a Lorea, visa a ti y visa para mí. Que entonces íbamos como turistas, pero no éramos turistas. Íbamos como médicos, pero no éramos médicos. O sea, era una situación muy complicada. Nos daban de comer maravillosamente bien. Creo que era el cocinero de Fidel, o alguno de sus cocineros, quien nos atendía allí. Estuvimos 4 o 5 días. 5 días. Y allí conocimos a Fidel. Entonces hubo una cena, una recepción, donde lo que no me acuerdo si era en relación con el interferón, pues era una cena en relación con el interferón. Y entonces fue cuando conseguimos esta visa. Mira, muy complicado, pero la cosa es que fuimos los 3, lo pasamos espléndidamente bien, muy bien. Y ahí fue donde conocimos al comandante. Y estaba el doctor Limonta y el doctor Riverón. Y bueno, cuando nos dijo todo aquello, que creo que ya os he contado, ¿y cómo se llama usted? Pues me llamo Jacob Fidel. Pues me llamo Andrés Farré Semitier. Y ese segundo apellido suyo. Bueno, ese apellido de mi madre, que es la doctora Semitier. Y ¿de dónde viene ese apellido? Pero bueno, así fue. Esa fue la última vez que fuimos a Cuba. Pero siempre con grandes emociones y siempre muy satisfechos de lo que habíamos hecho. No orgulloso, la palabra no viene, sino satisfechos. Lo hicimos. Fue muy difícil, pero lo hicimos. Y aquí estamos. Y ahora, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado que hagamos y establecer un programa para luchar en contra del bloqueo, porque pues, no hemos tenido otro presidente que con ese valor se haya reconocido lo que vale Cuba y haya defendido a Cuba en la forma en la que lo está haciendo. México hará énfasis tantas veces cuantas sea necesario en que no es posible solucionar problemas de índole global o emprender grandes transformaciones regionales
sin un concurso internacional que parta del principio irrestricto de la libre determinación de los pueblos. Resulta impostergable poner fin al bloqueo que se mantiene sobre Cuba. Si yo a Cuba le cantara una canción, tendría que ser un son revolucionario, pie con pie, mano con mano, corazón a corazón, pie con pie, mano con mano. ¿Cómo se le habla a un hermano? Si me quieren, aquí estoy. ¿Qué más te puedo ofrecer? Sino continuar tu ejemplo, comandante, compañero. Nuestra tierra es la elección. Si quieres conocer a Martí y a Fidel,